Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Que básicamente es la relación consciente y amorosa que tenemos y deberíamos de tener con nuestros microorganismos, los que llevamos dentro y los que están fuera, que no hay nada fuera, que todo está dentro, pero esta biosfera que nos rodea, pues tiene microorganismos, que son los que nos han dado la vida y los que la regeneran continuamente. Y dentro de nosotros también tenemos por cada célula humana entre 10 y 100 microorganismos que no tienen ADN humano. Y esos microorganismos, el 99,999% son regeneradores positivos. Que luego siempre hay un virus, un ébola, que una no sé qué, una gripe, y por culpa de ese, pues todos los vascos son terroristas o todos los musulmanes, ya sabéis. Entonces, de eso es de lo que trata la microbiótica, que es una palabra que nos hemos inventado, que no existe en el diccionario, aunque suena muy familiar. Dentro de la microbiótica, que ahora hablaremos, hay una rama nueva también, que es la aplicación en la alimentación de este concepto general, y a eso lo llamamos nutrición simbiótica. Luego Jesús, que es Jesús Mier, psicólogo clínico y un gran psicólogo transpersonal, uno de los históricos en España, aunque parece tan joven pero no es tan joven, es parte de su trabajo personal, nos hablará de la psicología simbiótica, que es otra adaptación de lo mismo, pero adaptado, enfocado más en la parte emocional, psíquica del ser humano. Básicamente, nutrición, psicología, simbiótica. ¿Qué significa simbiótica? Sabéis, ¿no? La simbiosis, la ley principal de la naturaleza, de la vida. La vida tiende a la expansión. Esto es un tema importante, hacernos responsables de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Hacernos responsables de nuestra salud. ¿Cómo vamos a delegar nuestra salud? En la seguridad social o en alguien de fuera. Nuestra salud es nosotros y debemos de hacernos responsables. Y entiendo por todas las caras guays que veo aquí que vosotros estáis en esa línea, pues habéis llegado a un buen sitio, porque la línea de la microbiótica es utilizar los microorganismos que nos dan vida para tener una autogestión de nuestra salud. O sea, ¿para qué sirve esto? Porque somos todos muy egoístas. Para eso, para empezar, para estar sanos, o para recuperar la salud si no la tenemos, y para solucionar los problemas medioambientales de ahí afuera. Bien, pues la simbiosis es la tercera ley o la cuarta de la vida, que es todo en la vida, aunque aparentemente nos han hecho creer los neodarwinistas que es competencia, lucha, la ley del más fuerte, no sé qué, no es verdad. La principal ley de la evolución de la vida es la simbiosis, la colaboración, la interdependencia, la ayuda mutua. Esa es la principal ley de la vida. Y la nutrición simbiótica trata de eso, de cómo alimentarnos para estar nosotros bien, sanos, nutridos, humanamente hablando, y también alimentar a nuestros bichitos, a la gente pequeña que vive aquí, que son los que al final nos dan realmente la salud. Esa simbiosis en la que microorganismos y células humanas tienen y están, la podemos potenciar con una alimentación consciente, ¿vale? En este libro que participan pues unas 10 o 15 personas, todos con títulos de catedráticos y de investigadores y de profesionales muy serios, menos yo y mi socio que no está aquí, que no tenemos ningún título universitario, aunque hemos hecho muchas cosas en la vida. Yo personalmente he coordinado el libro, y este libro se divide en dos partes. En una parte es microbiótica exterior, es decir, qué relación tiene el ser humano consciente, amorosa y constructiva con los microorganismos que regeneran la tierra, el aire, el agua, la biosfera. Y la otra es microbiótica interior, qué relación simbiótica tienen, como hemos dicho, las células humanas con los microorganismos que nos acompañan, que el 90% está en el intestino. Y en esos dos grandes bloques nosotros nos movemos. O sea, aquí lo políticamente correcto desde el punto de vista sanitario son los
bióticos, antivida, ¿no? Aunque ya están preocupados la OMS y toda la casta de laboratorios y de médicos más prominentes del mundo, porque resulta que las pobres bacterias, claro, como están mutando continuamente y son superdotadas a nivel evolutivo, lo más guay y lo más potente que existe en la vida, pues en una generación que a lo mejor dura, depende de qué bacterias, algunas son casi inmortales, otras duran unos días, pero son capaces de mutar y alimentarse de los antibióticos que les meten para matarlas. Entonces, oye, hoy en día lo peor que uno puede hacer si está enfermo es ir a un hospital, si no queda más remedio, porque te puedes morir allí de cualquier cosa. Y entre ellas, de este tipo de bacterias maravillosas que mutan, ojalá fuéramos nosotros igual, que lo somos, pero tardamos más en mutar, y pudiéramos alimentarnos de los venenos que continuamente nos tiran encima por el aire, por el agua y por los alimentos que comemos. Estamos en ello. De hecho, la microbiótica pues tiene un laboratorio. Nosotros, como habéis visto, esto es una pequeña muestra de la red que estamos creando en todo el mundo, y una parte de esa red es un laboratorio de investigación en productos para la tierra, microbiótica exterior, regenerar la tierra. En Japón están trabajando limpiando la tierra de radiactividad en la zona cero de Fukushima con microorganismos que en 2 años la han eliminado, por ejemplo. Y si pueden hacer eso con la radiactividad, ¿qué no pueden hacer con el petróleo o con todo lo demás, hasta con los chemtrails? Entonces, eso es una línea en la que hay mucha gente investigando. Básicamente hay 2 grupos importantes que podríamos llamarlos nosotros microbióticos, 3. Unos son los que trabajan desde Japón con la tecnología EM, traducido en castellano sería microorganismos eficientes o efectivos, del venerable Teuro Higa, que es un científico maravilloso que lo donó a la humanidad, todas estas investigaciones, aunque luego su fundación pues ha seguido una política más un poco convencional de proteger los intereses de estos descubrimientos con actitudes más de multinacionales que demandan a los que intentan hacer divulgar este tipo de tecnologías y demás, cosa un poco incoherente con el espíritu original del fundador. Pero bueno, las tecnologías EM están haciendo cosas maravillosas por la Tierra en los últimos 30 años. Y recientemente, sobre todo en España, se está desarrollando lo que se llama la agricultura regenerativa de Jairo Restrepo, que no es el creador, pero sí el máximo exponente ahora mismo a nivel mundial, que es un ingeniero colombiano revolucionario, que yo os recomiendo que cuando venga por España, acaba de estar, y si veis alguna de sus conferencias, vayáis, porque es una bomba. Jairo Restrepo. Este señor, en 3 años que ha venido por España, dando cursos de giras de un mes, ha movido a casi decenas de miles de personas. Y ha hecho mucho más por este movimiento alternativo de defensa de la tierra que todos los grupos de permacultura y todos los ecologistas en acción que nos podamos imaginar en los últimos 20 años. A nivel de crear una estructura de campesinos, de agricultores, de ganaderos y de gente concienciada que está usando estas tecnologías campesinas de Sudamérica, cuyo objetivo es liberarse de la tiranía de las multinacionales, y consiguen unos resultados asombrosos gestionando los propios campesinos los insumos, los recursos, los fertilizantes, los herbicidas, todo natural, todo ecológico, que ellos mismos aprenden a fabricar. Eso es una revolución. Y muchas más cosas que a nivel ideológico lleva consigo esta agricultura regenerativa, que al que le interese yo le recomiendo que lo investigue. En el libro Jairo tiene un capítulo y bueno, le estamos muy agradecidos por la colaboración y el apoyo que nos está también brindando, porque coincidimos a nivel ideológico y muchas otras cosas en los mismos conceptos, en el mismo marco, y por supuesto él también se siente microbiótico, y yo os animo a que incorporéis ese concepto o adjetivo en vuestra vida y digáis: soy microbiótico cuando salgáis de aquí, o microbiótica, porque quiero relacionarme consciente y amorosamente con los microorganismos que me han dado la vida y que me la siguen dando, porque ellos son la fuente de nuestro sistema inmunológico, los que nos permiten asimilar los nutrientes de los alimentos que comemos,
los que generan, junto con las neuronas que tenemos en el intestino, el 90% de los neurotransmisores que luego en el cerebro funcionan. Cuando tenemos una carencia de serotonina, de dopamina o de noradrenalina, los psiquiatras te dan una pastillita para la famosa inhibición de la recaptación de la serotonina, si tienes una depresión o no sé qué. Perdone usted, pero si el 98% de la serotonina se fabrica en el intestino, ¿por qué no vamos a ver qué es lo que está pasando aquí abajo, que está deteriorado, desequilibrado, que hemos destruido sin querer por la forma que tenemos de comer, de respirar, de vivir, de beber? Esta microflora maravillosa de más de 2000 familias que conviven en armonía perfecta, 100 billones de seres con una conciencia individual y colectiva a la vez. A lo mejor resulta que tenemos que ir a ver en ese segundo cerebro del que os hablará Jesús dentro de un momento para resolver los problemas de aquí. La vida es fermentación pura. Un bosque está en fermentación. Nosotros estamos en fermentación. Lo que está en fermentación huele bien. Como decíamos antes, vivimos en una cultura bacteriofóbica. Entonces, el mejor virus, la mejor bacteria, el mejor germen es el que está muerto. Y si no, lo vamos a matar. Por eso vamos a usar detergentes bactericidas, antibióticos, champús bactericidas, desodorantes bactericidas, y sin querer nos estamos envenenando. Pero no os preocupéis, porque luego vais a la farmacia y ya compraréis los medicamentos que os van a enfermar todavía más, pero que aparentemente os pueden tapar algún síntoma de por los que fuisteis a comprar el medicamento. Y eso es la cadena, porque el negocio es la enfermedad, no es la salud. Entonces esto es una revolución, porque estamos buscando la autonomía de la salud y que cada uno se haga responsable de sí mismo, brindando instrumentos que son gratis, que uno puede fabricar. Uno puede fabricarse su yogur, su chucrut, su kimchi, su tepache, su kombucha, que son productos fermentados tradicionales, su cerveza, milenarios, y que hoy en día nos los venden pasteurizados, con lo cual es de mentira. Lo de las funciones de la microbiota intestinal es interesante, porque es el último órgano que la medicina ha descubierto. Porque bueno, todo el mundo sabe que el intestino es un órgano dividido en dos, pero lo que no tenemos claro en nuestra cabeza ni en las facultades de medicina es que esos 100 billones de bacterias que viven dentro del intestino, que aproximadamente es entre 1 kilo y 2, como el hígado, un órgano grande que pesa, en sí mismo ya es otro órgano. Y ese órgano es el único que no es humano dentro de nosotros y que cumple un montón de funciones, que solo de eso ya podríamos estar hablando un fin de semana o un año, entre ellas esas. Entonces, bueno, esto era por si me da tiempo, no me da tiempo a hablaros de la inflamación celular, de la raíz de todas las enfermedades, por qué estamos enfermos, en fin, todo es por una toxicidad, por una inflamación que proviene. Si vosotros en vuestra casa no tuvierais retrete y no pudierais salir a la calle porque solo hubiera ríos de mierda y de pis, tendríais que hacer caca por los pasillos de vuestra casa. Imaginaos cómo estaría vuestra casa. Ese es nuestro cuerpo. Entonces, la mayor fuente de contaminación, de toxicidad de nuestro cuerpo es interna. Lo generan nuestras células, que tienen un proceso de combustión, que absorben energía del exterior, emiten residuos. Pues si los residuos no pueden salir porque ya está por fuera lleno, pues resulta que, claro, empezamos a tener carencia de oxígeno, de nutrientes, y tenemos que sobrevivir y buscar una forma de respirar sin oxígeno, y entonces empieza el cáncer, por ejemplo, o las enfermedades autoinmunes. Bueno, esto que es una cosa tan sencilla de decir, es la raíz de todas las enfermedades. Entonces, bueno, finalmente la nutrición simbiótica lo que busca es brindar instrumentos a las personas para que a través de la alimentación y de una relación consciente con esos microorganismos que nos dan la vida, nos dan la salud, nos potencian nuestro sistema nervioso, inmune, y generan ese tipo de la alegría de vivir que nos viene de las endorfinas y de todos los neurotransmisores que se generan en el intestino, etcétera, etcétera, pues la podamos tener estupendamente. Todos tenemos un intestino en putrefacción y debería estar en fermentación. Y la diferencia entre la fermentación y la putrefacción, ¿cuál es? Las dos cosas son fermentación. Una huele bien, un bosque después de una lluvia.
¿Veis que bien huele? Eso es fermentación. La otra huele mal, un basurero. La basura de vuestra casa en un día de verano, cuando la abrís, eso huele mal. Eso está en putrefacción. La diferencia, cuestiones de pH, de oxidación, de microorganismos que favorecen la putrefacción, que son fundamentales, porque son los grandes recicladores de la vida, los que se comen lo que está muerto, lo que se está muriendo, lo que está enfermo, o los regeneradores de la vida. La fermentación en sí es la regeneración de la vida. Un bosque puede vivir eternamente, por decir algo, miles de millones de años, si le dejan vivir. Pero algo que está en putrefacción se va a morir enseguida y va a desaparecer enseguida. Entonces, ¿de qué bando queréis estar? ¿De la putrefacción o de la fermentación? Preguntárselo a vuestro intestino, no a vuestra cabeza. La cabeza para esto no sirve para nada. No hablemos de eso porque ya va a venir Jesús a hablar ahora. El intestino es el que tiene que deciros cómo estáis. Dentro de la secta de la microbiótica, cuando uno hace caca y no huele o huele bien, es cuando uno se ilumina. Uno se ilumina en el momento en que hace caca y no huele mal. Estás iluminado desde el punto de vista microbiótico. Tu intestino está equilibrado. Y entonces cuando te tiras un pedo, no huele. Porque dentro no hay gases de metano, ni de azufre, ni de nada tóxico. Está en salud. Ahí tenéis la medida de cómo tenéis que trabajaros vuestro intestino. Es algo objetivo. Es decir, no es como la iluminación esta, que uno piensa que está y luego resulta que no está. A esto lo puedes ver claramente. Y si tienes alguna duda, cuando tires de la cadena, le dices a alguien de casa, oye, entra a ver cómo huele. ¿Os huele o no os huele? Porque uno a veces hasta en eso se puede equivocar. En lo otro, muchísimo más. Bien, pues de eso se trata la nutrición simbiótica. Ya sabéis que somos lo que comemos. Básicamente nos alimentamos de la luz, del agua y del aire, porque somos seres de energía. Pero en ese 30 o 40% que nos alimentamos de materia, de comida, pues tenemos que tener cuidado con ella. Porque hay alimentos que nos acidifican, que ya lo sabéis cuáles son, no vamos a hablar aquí de eso, que sois gente culta, y hay alimentos que nos alcalinizan. Ya habrá otras conferencias para que os cuenten esas cosas que ya sabéis. Aquí vamos a hablar de cosas que no habéis oído nunca, porque si no, pues no seríamos simbióticos ni microbióticos. Entonces, los alimentos simbióticos cumplen una triple función. Primero, están vivos, porque portan microorganismos regeneradores que son primos hermanos de los que llevamos dentro y que suelen estar en desequilibrio y en debilidad por todo lo que les estamos machacando con nuestra comida acidificante y nuestra forma de vivir y de beber agua con cloro. Entonces yo os recomiendo que cojáis el agua del grifo si no tenéis filtros, mucho mejor el agua del grifo que embotellada, y la dejéis una noche para que se vaya el cloro y ya está, beber ese agua. Y ya no bebéis cloro que está matando vuestros microorganismos. Por tanto, un alimento simbiótico es aquel que lleva microorganismos que están vivos y que además lleva alimento para los microorganismos que están dentro, que suelen ser fibras. Los microorganismos que llevamos dentro son vacas, ovejas, cabras, no son carnívoros, son vegetarianos. Si le damos carne de comer a una vaca, ya sabes lo que le pasa, se vuelve loca. Pero lo que le pasaba a las vacas aquellas cuando comieron pienso hecho con vacas, con cadáveres de vacas. Es una razón para pensar en que al menos el 80% de vuestra dieta sea vegetal. Esta también. ¿Les vamos a dar de comer a nuestros microorganismos o vamos a comer pensando en nosotros y en ellas? Que esos alimentos en sí mismos están altamente concentrados en los micronutrientes que necesitamos para vivir, que son 1 o 2 gramos al día, de 200 sustancias. Milésimas de gramo o millonésimas de gramo de vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, enzimas. Lo demás es biomasa. Esto que nos ponen proteínas, grasas, hidratos de carbono, eso es basura. Eso no nos sirve para nada en una etiqueta. Eso es biomasa, que ya tenemos de sobra. Lo que nos faltan son micronutrientes. Pues eso, también etimológicamente un alimento simbiótico es aquel que es un probiótico y un prebiótico. Prebiótico es que lleva fibras y probiótico que lleva vida. Bueno, alimentos tradicionales fermentados, pues están los sólidos,
como estos, y luego los líquidos. Nosotros, que tenemos un laboratorio que trabajamos con alimentos fermentados, finalmente la nutrición simbiótica, además de este concepto general teórico, preconiza introducir en nuestra dieta los alimentos fermentados, ¿vale? Que aprendáis a hacerlos, que los compréis si no los sabéis hacer o no los queréis hacer, o los busquéis. Como eso ya sabemos que es difícil, a veces porque no tenemos tiempo, no es nuestra vocación, etcétera, pues para eso hemos diseñado nosotros, y otra gente que hay por ahí en el mercado, no sé si aquí en Biocultura habrá algo más, unos superalimentos fermentados, que de momento hemos sacado tres productos que todavía no están en el mercado. Esta marca, bueno, si queréis saber que existe y que dentro de poco va a estar en el mercado, nos hemos asociado para distribuirlos con Vegetale, que es una gente estupenda que se dedican, entre otras muchas cosas, a producir alimentos fermentados tradicionales, y estos son superalimentos de nuevo diseño. ¿Quiere decir eso? Que una botellita de estas pues te puede durar un mes, y que tomando una cucharadita todos los días diluido en agua, pues vas a lo mejor a tener esa megadosis de microorganismos y de micronutrientes que a lo mejor en tu alimentación convencional pues no la tienes. ¿Para qué sirve? Pues bueno, para estar bien. Nosotros llamamos vir, no me da tiempo, ¿no? A lo que en latín sería un poco una traducción libre, la virtud de la fuerza, a lo que en Oriente se llama el chi o el ki. Es el principio de la vitalidad. En los alimentos, en la vida, en las personas, en las células, en los microorganismos, etcétera. Entonces, bueno, ese colectivo de microorganismos que nosotros hemos aprendido a gestionar, a cultivar, a cuidar, que es como una varita mágica que donde lo toca, lo fermenta, lo conserva, lo protege, pues lo hemos añadido a muchas cosas, desde a la miel y al polen, y hemos hecho un producto que nos da vitalidad, que es el Vitalvir, o a las plantas medicinales, y hemos generado una nueva forma de extraer los principios activos de las plantas, perdón, medicinales no se puede decir, a las plantas nutricionales. Entonces, las plantas tradicionalmente tienen principios nutritivos, pero se les extraen o bien en tintura de alcohol, y luego te tomas unas gotitas de la tintura, o bien por cocción en agua o infusión. Hay muchas más formas, pero esas son las principales. Nosotros hemos desarrollado uno nuevo que es extraer esos principios nutritivos de las plantas por fermentación a temperatura corporal, es decir, raw food, comida cruda. Nosotros ni calentamos las plantas nutricionales, ni les metemos alcohol, que está muy bien para muchas cosas, pero también es un poco un elemento un poco fuerte, y determinados principios sutiles de las plantas se destruyen con el alcohol. Y hemos descubierto, pues bueno, pues que eso que hemos descubierto desde hace unos años, que lo hemos probado nosotros primero, luego muchos amigos, muchos terapeutas, que algunos están aquí, y en los clientes de los terapeutas, y ya sabemos por experiencia empírica, por testimonio de para lo que sirve, que es para todo. Nosotros aquí ponemos esto como por decir algo, pero cualquiera de estos botellitas sirve para todo, en general para ayudarnos a recuperar nuestra vitalidad, nuestra salud, a mejorar el funcionamiento del intestino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, porque es fácil decir algo que es fermentado, como tiene un pH ácido, luego es acidificante. Lo alcalino tiene un pH alto, lo ácido bajo. Y eso es un reduccionismo que a mí me asombra, que algunos médicos, incluso microbiólogos famosos, que tienen corrientes hoy muy reconocidas de alimentación alcalina y demás, caigan en ese tipo de error. Porque, por ejemplo, el miso, que es un fermento, o la kombucha, que tiene un pH de 3,5, 3,8 a lo mejor, como nuestro intestino. El estómago tiene un pH de 2,8. Imagínate que quisiéramos que tuviera un pH de 7,3. Pues nos estaríamos cargando a nuestro estómago. Y el intestino, según en qué tramo del intestino, su pH natural varía de ácido a alcalino. Entonces, los probióticos, las bacterias regeneradoras, proliferan en un pH ácido. Pero curiosamente las bacterias patógenas proliferan en un pH alcalino. Mientras tú tengas en un fermento como este o cualquier otro
un pH ácido de menos de 4, no va a entrar ningún patógeno. El miso, que es un alimento tradicional de la macrobiótica, si la macrobiótica tuviera 4 varitas mágicas para curarlo todo, y ahí digo curar, una sería el miso. Es famoso el ejemplo del hospital en Nagasaki, que cayó la bomba y estaban tratando con miso a todo el mundo allí y no se murió nadie de radiactividad. Entonces, imaginaos que si resulta que nuestras bacterias, porque viven en un medio ácido, fueran a ser malas, pues esto es como una cosa que yo no termino de entender cómo gente tan culta puede decir esas cosas. Entonces, con esto, no sé si te he explicado, te lo he aclarado, pero te lo voy a decir todavía más claro. Todos los alimentos tradicionalmente fermentados, sean sólidos o líquidos, tienen un pH ácido, y eso es salud para nuestro cuerpo y para nuestras bacterias regeneradoras, porque no se puede simplificar tanto de lo ácido es malo y lo alcalino es bueno, y algunos